mucho, sufrió mucho en la ausencia de una amiga. Me acuerdo que esa amiga se había ido a Estados Unidos, hacía muchos años que no la había visto y se fue de este mundo sin poder reencontrarse. Y siempre le decía escribile, escribile, escribile y nunca se animó. Y bueno, y hoy yo me animé a escribirle a él y él me respondió. Y lo tenemos acá, al señor Franco Baniato. Franco, bienvenido a Zona Promesas, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto grande conocerte, ¿eh? No, por favor, gracias por recibirnos y por estos minutos. Nada, me da mucho gusto poder charlar con vos y saludar a toda tu audiencia, la gente que está escuchándote en tu programa La Noche ahí en Rosario. Así que les mando un abrazo a todos. Franco, ¿imaginaste alguna vez en este recorrido que hiciste haberte convertido en el Franco Baniato de hoy? ¿Qué sé yo? Viste, son circunstancias de la vida, ¿no? Eh, yo creo que la vida tiene como etapas, momentos, que en el momento en que lo estás transitando, por ahí no te das cuenta. Ahora que yo estoy en otra etapa de mi vida y haces un balance, decís, bueno, sí, la verdad que tengo que agradecer mucho a la vida y a mi profesión que me permitió, tal vez en ese momento me daba cuenta, pero no en la dimensión justa, haber entrado en el corazón, en una parte emotiva del corazón de muchos argentinos, ¿viste? Sí. Que a veces los programas pasan, los momentos se suceden, cambian, pero hay cosas que no se olvidan, ¿no? Y tiene que ver con esa memoria emotiva que vos bien describías, bien contabas, cuando volvías del colegio, que veías el televisor prendido, en gente que busca gente y tu mamá mirando el programa. Qué sé yo, son cosas que ahora a la distancia yo agradezco mucho, Sí. porque es algo que me pasa muy seguido, y bueno, y le doy gracias a la vida y a mi profesión que me permitió en algún momento hacer eso, ¿no? Franco, te llevo para atrás de la historia y te pregunto qué Ujú. recuerdos tenés de aquel Franco de chico. Bueno, yo hice mi primera infancia, mi primaria, todo esto que tiene que ver con lo primero, como vos bien decías, en una ciudad del conurbano del partido de La Matanza que se llama Tapiales, donde está el mercado central, cerca de Villa Madero, un poco en el rincón de la General Paz. Yo iba al colegio San José Obrero, que era un colegio parroquial de Villa Madero. Mi tía era la directora del colegio y tengo los recuerdos de jugar a la pelota, de jugar en la cuadra, de jugar en mi vereda con mis amigos. Un lindo recuerdo. Yo tuve una infancia muy linda en Buenos Aires que después se quiebra muy abruptamente porque ya cuando entro en la adolescencia, a los 12 años, mis padres se mudan a Mar del Plata, entonces yo cambié un barrio suburbano de Buenos Aires por una parte de Mar del Plata que había muchos edificios, viste, Sí, mucho sí, bullicio, era como nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? sí, sí. Y bueno, y fue otra vida. Franco, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza de ese Franco? ¿De cuál? Del Franco de chico. De chico. Y bueno, me hacen, qué sé yo, cosas yendo al colegio, en colectivo, eh, o por ahí te puedo decir, nosotros las pelotas de fútbol con las que jugábamos, las embadurnábamos de grasa como para que el cuero esté más fresco, o Sí, jugar a las figuritas o a las bolitas en la vereda de mi casa, en la calle General Pico, al 300 en Tapiales. sí. Son esas imágenes las primeras. Hoy, después de muchos años, eh, compañeros míos hemos hecho un reencuentro, fíjate vos, Sí. y nos volvemos a encontrar cada tanto, cada 2, 3 meses, 4 compañeros que hicimos la primaria en aquellos años, cada uno con sus vidas, con sus historias, pasaron, te imaginas, más de 50 años de aquello, Sí. y es muy lindo encontrarse con ellos, ¿no? Ellos tienen más recuerdos que yo hay algunas cosas
les pregunto a ellos, pues me dicen, pero no te acordás de tal cosa, cuando te pasó, cuando te peleaste en la calle, pues esas cosas que yo no me acuerdo, pero ellos me las recuerdan. Franco, ¿y a qué edad te empezaste a dar cuenta que el periodismo, la locución, era lo que vos querías? Y fue todo una casualidad. Yo estaba terminando el secundario Sí, en Mar del Plata y trabajaba en una inmobiliaria. En verano era muy común que nosotros trabajásemos muchísimo porque había mucho trabajo, venían los turistas y bueno, había que dar servicio, ¿viste? Entonces se conseguía mucho trabajo en verano. Yo tenía un trabajo en una inmobiliaria que era, bueno, una especie de cadete, pero también hacía los inventarios de los departamentos y de los chalés que se alquilaban por toda la temporada. En esa época era muy común que viniese gente a alquilar enero, diciembre, enero, febrero y marzo. sí. Eh, yo estaba por empezar a estudiar en la Universidad de Mar del Plata la carrera de historia. De hecho, hice un año en el profesorado de historia. Pero antes de empezar la carrera de historia, en ese tiempo que terminé mi secundaria, ese verano, Juan Alberto Badía vino a alquilar una casa con su familia, porque tenía que quedarse toda la temporada en Mar del Plata para hacer un programa que iba a salir por Radio Mitre, pero desde Mar del Plata, Sí. desde el Hotel Hermitage, que se llamaba el programa A Mi Manera. Creo que se llamaba A Mi Manera. Y bueno, nada, ahí lo conocí. Él de alguna manera me permitió entrar en su mundo, invitándome a jugar a la pelota los fines de semana o acompañándolo a la cancha cuando iba con todo el equipo y me dejó entrar al lugar donde él transmitía su programa, que era una mesa en transmisión de exteriores desde la terraza del Hotel Hermitage. Yo hasta ese momento nunca había visto ese trabajo, no sabía cómo era porque estaba lejos de mi interés, Sí, yo iba por otro lado, sí, sí. pero me gustó lo que vi. En ese momento, viste, para mí era gente que trabajaba en una radio, pero no sabía que el que era el periodista deportivo se llamaba Fernando Niembro, que la locutora era Estela Montes, Sí. bueno, obviamente Juan Alberto Badía, y una serie de grandes periodistas que lo acompañaban, y todos los invitados que iban. Entonces, cuando estaba por terminar esa temporada de verano, yo le digo, mira, Beto, a mí me gusta lo que vos haces. Yo me gustaría hacer lo que te vi hacer a vos. Entonces, él me dijo que en ese momento pensá año 1979, Sí. 1980. No existía como ahora las FMs, había que ir a estudiar a Buenos Aires la carrera de locutor. Era muy difícil porque entraban muy pocos al ISER y estaba el COSAL. Me explicó todo eso, me hizo una prueba de voz cuando él grababa en un estudio un programa emblemático de él que se llamaba Flecha Juventud. Yo en ese momento no sabía lo que era, pero Sí. después tomé dimensión de lo que era ese programa musical del Beto Badía y me hizo leer una tanda me acuerdo que decía Flecha Juventud, va en tu mismo sentido. Bueno, fue la primera vez que yo leí en voz alta. Bueno, eso me incentivó a pensar durante todo ese año, mientras cursaba el primer año de historia, que en realidad yo no quería ser profesor de historia, yo quería hacer eso que le había visto hacer a Badía. Y bueno, con esa imagen muy fuerte me volví a Buenos Aires, entré en el COSAL, en el ISER fue imposible, porque creo que eran 30 cupos para más de 4.000 aspirantes, y ahí empezó mi carrera, ahí empezó mi historia personal con esta profesión que se nutrió los primeros años mucho de algo que yo siempre agradezco. Yo me formé en radios del interior, ¿viste? Sí. Yo vine de grande a trabajar a Buenos Aires, por ejemplo, para que tengas una idea. Sí, sí. Mientras hacía la carrera de locutor, yo iba hasta Marcos Paz, que es un pueblo a unos 100 kilómetros de Buenos Aires en el oeste, a hacer mi primer programa de radio en un pueblo que tenía en esa época radios que eran de circuito cerrado, parlantes con cable en las peluquerías, en los negocios
y en las esquinas. Había 700 parlantes. Yo viajaba en tren como 1 hora y media para hacer un programa de 1 hora y, obviamente, gratis. Sí, sí. Después, cuando me recibí de locutor, hice una experiencia en Necochea antes de trabajar en Mar del Plata. Después que trabajé en Mar del Plata, estuve 1 año trabajando en La Voz del Comahue, en Chipoleti, en la puerta entre Chipoleti y Neuquén, el EU19 La Voz del Comahue, que en esa época era una radio puesta en una estancia, la casa era de barro, de adobe, Sí. era literalmente un paraje de campo. Bueno, y ahí yo hice 1 año y pico de radio en la Patagonia, y toda esa química de vincularme con la gente que amaba la radio, que la hacía con los elementos que podía, Sí. me hizo enamorar mucho del mundo de la radio, ¿viste? Bueno, después en Mar del Plata yo trabajé en muchos horarios, en la madrugada empecé, después hice todos los horarios que te imagines, Sí. y bueno, terminó en algún momento, yo me instalé en un programa que se escuchaba mucho a la tarde en Mar del Plata, y yo no lo sabía, pero me estaban escuchando los directivos de esa época de Radio Continental, que era en ese momento una radio muy, muy importante. Te diría que peleaba el primer lugar con Mitre, porque estaba Hanglin, Mactas, Víctor Hugo, el Cholo Castañón, Dolina, Jacobson, Majul. Bueno, era una selección de gente de radio. Y para mi sorpresa me fueron a buscar. Entonces yo hice un programa Sí. desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde los domingos, que se llamó Día Franco, lo hice durante algunos años, Sí. en Radio Continental, y yo a los 30 y pico, después de casi 10 años de trabajar, yo debuto en Buenos Aires, Sí. traído por la gente de Continental, en la época donde las radios tenían una estructura mucho más importante de industria que la que hoy se tiene. Sí. Entonces, que te llamaran para trabajar en una radio como Continental de aquella época era como ir, no sé, de un equipo de fútbol de la primera B al Barcelona, ¿viste? Era una cosa impresionante. Sí, sí. Y haciendo ese programa en Radio Continental, fíjate cómo se van enhebrando las circunstancias de la vida. Sí. Yo no lo sabía tampoco, pero me estaba escuchando una mujer que yo quiero mucho, que se llama Rosita Sueiro, Sí. que era la mujer de Víctor Sueiro, y era productora de televisión en América. Y estaba pensando en hacer un programa que se iba a dedicar a buscar personas, y no tenía al conductor. Y le gustó la manera en que yo entrevistaba. Entonces, a raíz de que me escuchó y le gustó, me llama para decirme por qué no me venía a hacer un piloto para un programa que iba a dedicarse a buscar personas. Y así, viste, esta sucesión de circunstancias me fueron llevando a un momento de mi carrera que de pronto, si bien yo venía con un background de 10 años de trabajo, Gente que Busca Gente me hizo llegar a millones de hogares literalmente, porque entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, más el interior del país, yo calculo que unas 3 millones, 3 millones y medio de personas por día veían el programa, y además en 5 países, porque después se hizo muy popular en los países limítrofes. Entonces, se convirtió en un fenómeno que yo no era muy consciente, pero que me daba cuenta de que algo pasaba, porque era un programa que nunca bajaba de los 10 puntos de rating a Sí. las 6 de la tarde. Sí, sí. Entonces, en un canal como América, que Sí. tenía un share de 4 puntos de rating, de 3. Sí, sí. Entonces, ese programa fue un fenómeno social. Calculo que una de las razones es porque puso desde el concepto del servicio y no del espectáculo, desde el concepto del ayudar al otro y no del show o del talk show, Sí. puso en blanco sobre negro un tema que era medio tabú. No se estilaba mostrar tanto esta cuestión de la búsqueda de la identidad de origen, era más bien algo que se tapaba. Sí. Cuando alguien adoptaba una criatura de manera ilegal, se mudaba hasta de pueblo para que no
pudiesen hilvanar la historia. Sí. O cuando una persona quería buscar su origen, a veces esperaba que mueran sus padres de crianza para hacerlo libremente porque temían herirlos. Entonces, ese programa creo yo a la distancia, lo que hizo, entre otras cosas, fue un efecto cascada de poner el tema muy en primer lugar, como antes nunca había pasado en la televisión, cuando la televisión era masiva. Sí. Vos decías en un momento, yo busco a fulano de tal, y cuando el programa ya estaba tan puesto, bueno, de todo el país tenías llamadas, te escribían, te decían, puede ser que esté en tal provincia o en tal localidad, y ahí mandábamos un equipo. Llegamos a trabajar un promedio de 40, 50 personas para ser gente que busca gente. Era una estructura, hoy te diría, imposible de poder clonar, ¿no? Franco, ¿qué es lo que más disfrutás de la profesión? Bueno, son distintos momentos. Yo creo que lo que más disfruto, o lo que más me gustaría disfrutar, porque yo hice una pausa en mi carrera, ahora estoy con ganas de volver, es el vínculo con el oyente, la posibilidad de acompañar a otro, entretenerlo, acompañarlo. Insisto mucho en la palabra compañía, porque me parece fundamental. Hoy se usa mucho la palabra empatía, antes no se usaba tanto la palabra empatía, pero es un poco lo mismo. Es decir, entender que cuando vos usás la palabra, cuando vos le hablás a alguien, le hablás para estar al lado. Eso es lo que a mí más me ilusiona de nuestra profesión. No tanto usar la palabra para convencer al otro, no tanto usar la palabra para pelearme con el otro o para ganarle una batalla dialéctica a alguien que está enfrente, sino que tu palabra sea la palabra que acompaña, que informa, que te hace sacar una sonrisa o te lleva un recuerdo. Ese vínculo emocional con la otra persona es lo que más me gusta de nuestro trabajo. Franco, si no fueras este Franco Bañato de hoy, ¿quién te hubiera gustado ser? No sé, no sé qué hubiese sido, porque esta carrera me llevó desde los 20 años, o sea, yo tuve la suerte que ojalá todo el mundo en algún momento pueda sentir esto que yo te voy a decir, que mientras trabajé de mi profesión, yo nunca sentí que iba a trabajar. Yo nunca tuve la impresión de que estoy trabajando 8 horas, 10 horas, estoy cansado de trabajar, no veo la hora de salir de mi trabajo para ir a hacer lo que me gusta. Porque lo que me gustaba era lo que hacía. Y eso es una bendición de la vida, ¿viste? Entonces es muy difícil imaginarme en otra cosa cuando, viste, la vida me regaló el don de poder hacer lo que a mí me gustaba. Sí. Franco, si te dan a elegir retroceder en el tiempo para cambiar algo, mejorarlo, cerrar una asignatura pendiente, o viajar al futuro para prevenir algo, ¿qué elegimos? Bueno, primero creo que nunca hubiese discontinuado mi estar en la radio. Yo discontinué lo que más me gusta. Sí. Cuando estaba haciendo Gente que Busca Gente, dejé de hacer radio. Después tuve un proyecto personal que me llevó a Mar del Plata otra vez, ya de grande, en el año 2010, por ahí, 2009, que puse mi propia radio en Mar del Plata, Brisas, y ahí estuve 8 o 10 años con la idea de colocar un medio, además de hacer un programa, y eso me gustó mucho, fue algo que disfruté. Pero si vos me preguntás, tomando como referencia de lo que estamos hablando, de la profesión, Sí. yo he tenido lagunas, ¿viste? Hay momentos en que dejé de hacer cosas. Y creo que no hay que dejar de hacer cosas cuando hay que estar siempre, porque el lugar, el espacio, uno lo puede transformar, pero siempre lo tiene que mantener. Yo cuando
en un momento determinado sentí, fue muy personal esto, que Sí, yo había dado todo lo que podía dar con Gente que Busca Gente, que ya no tenía más que hacer, habían pasado 6 temporadas. Yo decido dejar de hacer el programa. No es que se terminó el contrato o que no querían que siga, no, no, al contrario. Y me voy a Estados Unidos a hacer un programa de televisión, a la televisión hispana de Miami, pero a un canal muy chico de Miami, no a la gran cadena que era Telemundo y Univisión. sí, Y estuve ahí unos años. Esas discontinuidades hacen que yo no haya tenido una carrera, como te puedo decir, muy regular, ¿viste? sí. Eh, de todas maneras, tengo que decirte que a mí me sorprende que a pesar de que yo soy una persona bastante, se dice perfil bajo, cuando no estás mucho en el medio, cuando no apareces por aparecer. Yo es algo que siempre evité. Yo evito estar por estar, solamente para que se me vea. En general, si alguien me llama, yo respondo, pero no busco aparecer para que se me recuerde. Bien. Eh, y teniendo esa característica personal, que a veces no es muy mediática, yo me sorprendo con la gente que todavía se sigue acordando de mí. Sí, Pensá que estábamos hablando de un programa sí, que yo dejé de hacer hace tantos años, que hay generaciones de argentinos que ni tienen ni idea de lo que era sí, y que nunca me vieron, porque los chicos que nacieron hace 20 años prácticamente a mí no me vieron trabajar. es verdad. Y sin embargo, eh, por una cuestión que a veces a mí me cuesta poner en palabras o entender, no me gana el olvido. Hay una memoria presente, pero no alimentada por mí, ¿viste? Sí. Sino alimentada por la gente que a mí me sorprende y agradezco mucho. Franco, si tenemos que ir a un lugar donde vos fuiste feliz, sos feliz o te gustaría ir para ser feliz, ¿dónde iríamos? Con respecto a la profesión, Sí, a mis orígenes, al principio de todo. Porque ahí, además de la energía y de la alegría y de la vitalidad, yo tenía ¿cómo decirte? No tenía límites, ¿viste? sí. O sea, cuando me fui a trabajar a la Patagonia, literalmente fui con una bolsita y 3 pesos en el bolsillo a pedir trabajo y me quedé. Y fui feliz porque hacía lo que quería y pensaba que era imposible que no existiese un lugar para que yo lo pudiese hacer. Esos momentos, esas actitudes, ese tiempo, esa persona que fui, es la que más me gusta de mí, porque porque nada lo vivía como un sacrificio o como algo que era, viste, uy, mirad de todo lo que me privo para hacer esto que quiero. No, no, todo era un goce, todo era un disfrute. Y bueno, cuando me reencuentro con ese pibe, me gusta mucho lo que me acuerdo, lo que veo. Franco, para ir terminando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas y le da título a Ajá, una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con sí, la Negra Sosa. ajá. La Negra en un momento dice tarda en llegar y al final es recompensa. Para Franco Baniato, después de tantos recorridos, de tantos años de profesión, después de su trabajo diario, llega a su casa, se saca los zapatos, la zapatilla, se sienta en el sillón de su casa y dice, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Bueno, muchas cosas. Primero, tener salud, tener a mi familia, poder haber vivido y haber, en alguna manera, de alguna manera, haber trascendido con un oficio que yo fui armando con la vida misma. Eh, Mirar para atrás y tener muchas fotos en el alma de las cuales me siento feliz, ¿viste? Y hasta te diría orgulloso. Bueno, y tal vez hilando más fino, volviendo a ese programa que seguramente mucha gente me pregunta tanto, pensé que por ese programa se encontraron más de 1.500 personas con sus orígenes, con sus familias. Y de esas 1.500, algunas, después de ese encuentro, probablemente
hayan tenido una decepción, una desilusión o hayan seguido su vida sin grandes cambios. Pero hay otras personas que la vida tal vez afortunadamente les cambió para siempre después de ese instante. Y haber sido parte de ese engranaje de sus vidas, haber estado ahí, es algo que yo agradezco mucho. Gracias, Franco. Gracias por estos minutos y esta posibilidad de la entrevista. Bueno, te mando un abrazo grande, un saludo a toda tu gente, a tus compañeros y a los oyentes de Del Plata en Rosario. Gracias por haberme llamado. No, por favor, gracias a vos. Ahí pasaba Franco Baniato, una persona, un periodista, locutor, que algunos, como él dijo, ya no lo habrán visto, pero siempre se recuerda esa imagen, esa voz y ese programa que tanto caracterizó, que tanto servicio social brindó a las 6 de la tarde en América, que fue Gente que busca gente. Como bien dije al principio, me recuerda a una parte de mi infancia, de mi preadolescencia, cuando llegaba a mi casa después de la escuela y estaba el televisor prendido viendo el programa. Pausa, ya volvemos con una leyenda de la radio y la televisión de Rosario. Comienzo de espacio publicitario.